Bienvenidos a todos a un nuevo segmento de Seduca Entrevistas. Mi nombre es Ana Paula Lisicki, presidente de Seduca, y hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Juan Manuel Matera. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias Ana Paula. En primer lugar, agradecer a Seduca por convocarme, ¿no? Y a disposición para este emprendimiento tan lindo que es contactarse con el centro de estudiantes y tener un contacto fluido tanto desde la universidad, desde la Facultad de Derecho, como de distintos ámbitos en el que me toca a mí del Poder Judicial. Bueno, me gustaría agradecerte de parte mía y de todo el centro por hacerte un tiempo para conversar con nosotros y compartirnos tus experiencias, más aún dados los momentos que estamos atravesando con la situación de pandemia en este 2020. Bueno, en primer lugar, antes de arrancar con las preguntas, me gustaría que le cuentes un poco a los que nos están viendo, ¿quién es Juan Manuel Matera? Bien, Juan Manuel Matera es hoy día un funcionario dentro de la justicia, en mi caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que en su momento, con anterioridad, trabajó en distintos estudios jurídicos. Empecé muy jovencito trabajando en una empresa, luego de la empresa pasé a trabajar en un estudio muy grande, de esos estudios de cientos de abogados. Luego pasé a un estudio mediano y ante la posibilidad, la oferta de entrar a trabajar en la justicia como relator en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en especial de la Sala A, acepté el desafío y empecé a trabajar ahí. Asimismo, Juan Manuel Matera es un profesor de Derecho que le gusta mucho la docencia y que hace 17 años ya viene trabajando. Trabajé en la UBA como ayudante, en la UCA, en la Facultad de Ingeniería, no de Derecho de Ingeniería, pero era de Derecho para ingenieros, como ayudante también, y luego como adjunto y titular de cátedra en contratos y que Civil 3 y en Civil 5, Familia y Sucesiones, en la Universidad de Concepción del Uruguay. Así que es un abogado devenido un funcionario y docente, siempre. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Ahora, pasando a las preguntas que te queríamos hacer en el día de hoy. En primer lugar, ¿por qué decidiste entrar a la justicia? Siempre fui muy inquieto intelectualmente. Y el tema de entrar a trabajar en la justicia, sobre todo en la Cámara Civil, era entrar en un laboratorio jurídico. Entonces yo venía trabajando en estudios jurídicos. En el último estudio donde trabajé ejercía el derecho comercial, era abogado de bancos y también hacía algunas cosas de propiedad intelectual, propiedad industrial en particular. Y era adjunto de cátedra de un juez que es el doctor Lee Rossi, que estaba entrando como camarista en la Sala A, la mítica Sala A, ¿no? Y me hizo la oferta de entrar como relator. Yo era adjunto de él durante muchos años. Para mí era un desafío. Entonces, si bien no estaba mal en el estudio jurídico donde trabajaba, esa inquietud intelectual de entrar en ese laboratorio jurídico hizo que aceptara. Pero era un desafío también pasar de hacer derecho comercial a derecho civil patrimonial. Así que era ponerse a refrescar conceptos de criterios jurisprudenciales, las normas, los criterios aplicables. Hubo que estudiar mucho para tomar esa decisión y entrar a trabajar en la justicia, ¿no? Pero lo que me motivó sobre todo fue el desafío intelectual y el desafío jurídico de entrar a trabajar ahí. Era un desafío, un gran desafío. En relación a algo que comentaste, ¿cómo es ser secretario de Cámara de una sala histórica como lo es la Sala A? Un honor, es un honor todos los días, y vuelvo a repetir, un desafío. Cuando entré en la Sala A,
tenía muy en cuenta que era la sala donde las vocalías fueron de Borda, de Jambías, de Abeleira. Me tocó a mí en particular entrar como relator en ese momento. Ahora yo soy funcionario, soy prosecretario letrado, soy uno de los secretarios de la sala. Pero en su momento yo entro como relator de la vocalía de Guillermo Borda. Era un gran desafío. Y hoy día está compuesta por el doctor Lee Rossi y el doctor Picasso, que son jueces de gran trayectoria. Y día a día es un gran desafío trabajar con él. Hay otros funcionarios trabajando en la sala que tienen también una importante trayectoria y son muy sólidos. Así que trabajar tanto con mis colegas como con los jueces, ¿no?, que encabezan la sala, es un honor y un desafío todos los días. Y en relación a la pregunta anterior, ¿cómo fue pasar de trabajar en un estudio jurídico a trabajar en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil? ¿Qué diferencias notaste? Otro desafío. Como te comentaba antes, yo pasé de trabajar en un estudio muy grande durante varios años, 6 años, en un estudio donde eran cientos de abogados. Yo ahí hice toda la carrera, estudiando y trabajando en el estudio. Después, cuando me recibí, estudié un tiempo más. Luego me fui a un estudio mediano. Pasé de los cientos de abogados a las decenas de abogados. Éramos unos 35, una cosa así. No viví el estudio chico. Viví el estudio muy grande y luego el estudio mediano. ¿Cuál es la diferencia? En el estudio jurídico uno es un hombre orquesta, entonces, y sobre todo en ese tipo de estudios, donde uno tiene reuniones con los clientes, luego va al tribunal a ver los expedientes, luego va a una audiencia, luego tiene una reunión quizás de posible conciliación prejudicial, luego a la tarde uno se sienta a hacer los escritos, ve los vencimientos que va teniendo, estudiar algún caso en particular. Uno va haciendo de todo durante el día, ¿no? Entrar en la Cámara y luego en el Poder Judicial, en el sector público en general, era muy distinto. Lo que me sucedió es querer llevar ese dinamismo que tenía en el estudio jurídico a mi trabajo como relator en la Cámara, hasta que me di cuenta que el trabajo de relator en la Cámara era muy artesanal. O sea, sale la sentencia de primera instancia, llega a la Cámara, y lo que después puede entrar en la Corte Suprema por recursos extraordinarios es muy poco. Entonces, una vez que llega a la Cámara, la gran mayoría de los casos es realmente la última instancia. Entonces, trabajando como relator, estudiar el caso para luego relatárselo, de ahí viene la palabra, al juez, requería un trabajo, que eso habilita también trabajar en la Cámara, de mucho estudio, de verlo con detenimiento, leer en profundidad el expediente, y tenía unos tiempos que no coincidían mucho con esa vorágine que yo venía trayendo de los estudios jurídicos en los que trabajaba. Entonces tuve que, como hablando mal y pronto, bajar un cambio y adaptarme a los tiempos de la Cámara, que son distintos también a los de primera instancia, ¿no? Es un trabajo más artesanal, hay que verlo con detenimiento, nada puede fallar, entonces hay que estudiar bien el caso, tomarse el tiempo, bajar los libros y estudiarlo y leer con mucho detenimiento. Esa fue la primera y principal diferencia y con lo que me encontré, que debo admitir me lo hicieron notar, bien hecho notar mis jefes, como diciendo, bueno, acá es algo más artesanal y hay que tomarse más tiempo para estudiar bien el caso. Claro, como bien vos dijiste, es una dinámica diferente. Bueno, a casi 5 años de la reforma del Código de Vélez, ahora denominado Código Civil y Comercial, que muchos de los que nos encontramos cursando actualmente la carrera empezamos con el Código Nuevo, ¿cómo te viste afectado por esta modificación?
Bueno, cuando vimos en todo lo que es el ámbito de tribunales y bueno, en los abogados en general, que está avanzando el nuevo Código Civil y Comercial, uno empezó a estudiar bien el proyecto de reforma. Entonces, como para que cuando llegara a entrar en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial no fuera una sorpresa. Entonces hubo que estudiar mucho, con lo que nos encontramos mayormente que era un código que hoy día trajo muchos avances. Lo cierto es que también receptó muchos avances que ya estaban en la jurisprudencia. Eran avances jurisprudenciales que luego fueron tomados, codificados en el nuevo Código Civil y Comercial. No tuvo las características que tuvo la reforma del año 68. La reforma del año 68 fue una reforma paradigmática, podríamos decir. Imagínate que la reforma del 68 tocó únicamente el 5% del articulado, en más o menos, e introdujo cambios como el abuso del derecho, la teoría de la imprevisión, o mayor onerosidad sobreviviente, mejor dicho, la lesión, que cambiaban lo que era un paradigma de la autonomía de la voluntad de las partes a rajatabla y un paradigma liberal por un paradigma que incorporaba estos institutos. Entonces, eso sí era un cambio de base. Lo que hizo el nuevo Código Civil y Comercial es prestar atención a cambios sociales que se estaban dando, incorporarlos, cambios culturales, incorporarlos, cambios de formas modernas de contratación, incorporarlas en el código, pero lo cierto es que muchas de todas estas instituciones ya habían sido receptadas por los avances jurisprudenciales. Fue muy beneficioso. En lo que era el impacto, sí, había que estudiar, cambiaba el articulado, cambiaban algunos institutos. En lo que es el alumnado en las carreras de grado, y esto ya los toca a ustedes son una generación que arrancaron estudiando el nuevo código. Ahora, a mí me pasó como docente algo particular. Una generación de alumnos empezó estudiando con un código y en tercer año, justo cuando tocaba contratos, mi materia, apareció el nuevo código. Entonces ellos se encontraron con esa dificultad y estudiar de los dos códigos. A ustedes también les debe pasar estudiar de ambos códigos para ver las diferencias entre uno y otro, para ver las fuentes, también las notas, las famosas notas del Código de Vélez, que son una obra de arte. Pero hubo que estudiar mucho, actualizarse y profesionalizarse en eso. Y por último, ¿qué diferencias pensás que puede haber en la dinámica de trabajo en el fuero civil entre primera y segunda instancia? La primera instancia en la jerga es denominada la trinchera. Yo hace un ratito en esta entrevista me tomé un tiempo para hablar entre la diferencia entre un estudio jurídico y la Cámara de Apelaciones, ¿no? Quizás ese tiempo que uno puede tener, trabajar, ese valioso tiempo que dan los plazos para trabajar en la Cámara, no existe en la primera instancia. Los jueces de primera instancia, los funcionarios de primera instancia, los empleados de primera instancia se encuentran con un dinamismo distinto. Entonces, además de tener que estudiar bien el expediente, proyectar lo que son las resoluciones, tienen las audiencias, tienen la atención al público. Ahora se está haciendo todo por vía digital mayormente, pero la presentación de escritos constantemente, y todo se va sumando. Es una dinámica distinta, es una realidad distinta. Yo no la viví, yo nunca fui ni empleado ni funcionario en primera instancia, pero sí lo viví muchos años del otro lado del mostrador. Y ahora lo veo con todo el contacto que tengo con jueces, funcionarios y empleados de primera instancia. Digamos, esa jerga graciosa de decir la trinchera es real,
está, y para ellos, nuevamente la palabra desafío es un desafío de todos los días, concentrarse en estudiar las causas, resolverlas en el menor tiempo posible y al mismo tiempo con los recursos con los que se cuenta, tratar de brindar el mejor servicio de justicia con la realidad cotidiana de la atención al público, la atención a los abogados, las audiencias. Imagínense un fuero como el fuero de familia, un fuero del trabajo, donde la realidad impacta directamente en los tribunales diariamente. Claro, totalmente. Es distinto, es otra dinámica. Uno en cámara tiene la fortuna de tener más tiempo de análisis, de estudio, de reflexión sobre los casos en este laboratorio jurídico que es tribunales. En primera instancia es otra vorágine, es distinto, es totalmente distinto. Bueno, Juan Manuel, te agradecemos una vez más por haber sido parte de Seduca Entrevistas 2020 y esperamos poder tenerte nuevamente con nosotros en el futuro. Muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias. Gracias.